Hola, bienvenidos a Semanario Judicial. La nueva Suprema Corte no revisará amparos de deudores fiscales. Tendrán que pagar. Presenta el ministro Irving Espinosa libro Jueces y Política, el derecho de réplica y su desarrollo en México. Pocos juzgadores han adoptado una perspectiva pluricultural en la resolución de asuntos. Otorgan amparo a 9 parteras tradicionales contra norma que limita el ejercicio de su oficio. Qué gusto saludarle, bienvenidos a Semanario Judicial, hoy que es sábado 15 de noviembre de 2025. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto, Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana, para presentarle por supuesto la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se ha generado a lo largo de la semana. Vámonos con todas las noticias. Esta semana el Pleno de la nueva Suprema Corte determinó no revisar amparos promovidos por las empresas en casos sobre créditos fiscales. También reconoció la diversidad de vínculos familiares al proteger derechos de personas cercanas a trabajadores y se pronunció por juzgar con perspectiva de niñez y discapacidad. Esta semana, la nueva Suprema Corte de Justicia determinó no revisar amparos promovidos por las empresas Electra y TV Azteca en casos sobre créditos fiscales por impuestos sobre la renta. No lo revisará porque, de acuerdo con ministras y ministros, ninguno de los asuntos representa un interés excepcional en temas de derechos humanos y constitucionalidad, que son requisitos que establece la propia Constitución y la ley en la materia para que la Corte revise un amparo directo. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diferentes precedentes, ya ha estudiado la constitucionalidad relativa. Se considera, y derivado de lo anterior en el proyecto, se considera fundado el recurso de reclamación porque no debió admitirse el amparo directo en revisión. Este asunto, pues como es del dominio público, fue ampliamente litigado. En particular, se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 cefas, 10 impedimentos, 2 conflictos competenciales. No se argumenta que el Tribunal Colegiado de Conocimiento se haya apartado de algún precedente aplicable emitido por esta Suprema Corte, lo que se traduce en la continuidad y concordancia de los precedentes de la propia Suprema Corte. Por ello, el presente asunto no reviste un interés excepcional. Por todo lo anterior, los créditos fiscales quedaron firmes. En otro asunto, reconoció la diversidad de vínculos familiares y protegió derechos de personas cercanas a las y los trabajadores. Lo hizo al declarar inválido el artículo del reglamento del régimen de pensiones y jubilaciones del IMSS que establece como beneficiarios de la pensión a la madre o al padre de la persona trabajadora fallecida si hubieran sido sus dependientes económicos. Reconocer distintos modelos de familia y por ello debe darse prioridad a la institución de la madre de hecho, pues como quedó evidenciado, la hoy recurrente fungió como mamá con su sobrino por más de 20 años y por ello este alto tribunal está obligado a respetar, proteger y garantizar a la familia de hecho constituida. También protegió el interés superior de la infancia y el derecho a recibir alimentos. Esto al conceder un amparo a una mujer y a su hijo con discapacidad, en un caso en el que se les pedía devolver el inmueble en el que viven debido a que su ex esposo y padre del niño lo donó a su nueva esposa, quien pidió que se desocupara y le fuera devuelto. En aquellos procedimientos jurisdiccionales que por su naturaleza o materia se rigen por el principio dispositivo de no estar relacionados estrechamente con el derecho de alimentos, pero que la resolución sí pueda afectarlo en algún grado potencial, quien imparte justicia debe establecer cómo puede verse afectado este derecho alimentario, en qué grado y por consiguiente cómo debe protegerse. Para Plural TV, Mario López Peña.
La nueva Suprema Corte busca una justicia real de construcción colectiva de responsabilidades compartidas que incluya a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Así lo dijo en entrevista el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, hizo un llamado a jueces y magistrados del país a dar un poco más y conectar con la sociedad a la que están sirviendo. En entrevista para la revista Mundo del Derecho del diario El Heraldo de México, confió en que las y los integrantes del nuevo Poder Judicial tienen los ánimos de cumplir con las expectativas y deseos de justicia de la ciudadanía. Indicó que en el máximo tribunal, la función esencial no cambia, se seguirán analizando expedientes y resolviendo asuntos, pero ahora bajo una perspectiva que les obliga a conectar con la realidad, con las personas, con la colectividad y con la problemática social. En resumen, con lo que hay detrás del expediente. Lo anterior, con miras a un plan nacional de justicia a mediano o largo plazo, que incluya a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en una justicia real de construcción colectiva y de responsabilidades compartidas. Indicó que desde que asumió su cargo al frente del máximo tribunal del país, ha recibido a cerca de 48 comunidades, autoridades, organizaciones, sindicatos, ambientalistas y líderes comunitarios, a quienes expresó que sus asuntos serán atendidos con la mayor celeridad y resolviendo cuestiones de fondo. Resaltó que la Suprema Corte ha incrementado 1.300% la atención a la ciudadanía para recibir orientación en los asuntos, canalizarlos en alguna gestión o bien admitir los asuntos en la Defensoría de Oficio o directamente a audiencias con ministros o con la presidencia. A poco más de 30 días de presidir la nueva Corte, señaló, se han resuelto 116 asuntos en el Pleno, con turnos más ágiles desde oficialía de partes hacia las ponencias y con un compromiso renovado de todo el personal para trabajar en favor del pueblo de México. Para Plural TV, Jesús Daza. En la presentación del libro Jueces y Política, el derecho de réplica y su desarrollo en México, el ministro Irving Espinosa destacó que la obra invita a repensar en la función del juez y del derecho en una sociedad mediática donde verdad, reputación y libertad conviven en permanente tensión. Con resoluciones como la del caso de créditos fiscales de Electra, la nueva Suprema Corte avanza en su transformación para dejar de ser una institución encapsulada en el tiempo. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García aseguró lo anterior al participar en la presentación del libro Jueces y Política, el derecho de réplica y su desarrollo en México, de Julio César Bonilla Gutiérrez y Marcos Joel Perea. Y que sepan que esta corte es de puertas abiertas, que es su casa, y que sin duda va a dar mucho de qué hablar en los siguientes años, tanto a partir de los criterios, como el del día de hoy, como a partir de la propia transformación que podamos ir generando de una institución que, yo lo he compartido y le he dicho, se quedó como encapsulada en el tiempo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin el ánimo de jugar a los buenos y a los malos. El ministro Irving Espinosa Betanzo destacó los asuntos que ha estado atrayendo la nueva Suprema Corte para avanzar y hacer efectivos los derechos. Hay temas importantes que precisamente resultan importantes para el pueblo mexicano. ¿Qué implica la reforma al Poder Judicial? ¿Qué implica que en la Constitución se reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho público? ¿Qué implica la igualdad sustantiva? El coautor de la obra, el comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla, destacó también las decisiones de la nueva Suprema Corte en torno a los adeudos empresariales. El papel de los jueces constitucionales y de una corte como esta, de, digamos, ponerle rejas al tigre del Estado. Pero ¿qué pasa? Y dice Haberle, parafraseándolo, con los dragones del poder económico que no están sujetos a parámetros como el Estado mismo. Pues hoy eso en la Corte sucedió. Y me parece que todas y todos conocemos cuáles fueron los alcances y serán los alcances de esta decisión que de manera clara, inteligente, yo diría valiente, se tomó en esta nueva integración de la Corte frente al poder económico en el México del siglo XXI. Los ministros Irving Espinosa y Arístides Guerrero destacaron la importancia del derecho de réplica y la necesidad de actualizarlo ante la prevalencia del uso de las redes sociales.
Para Plural TV, Juan Carlos González. En el Congreso Internacional, a 10 años de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el ministro Giovanni Figueroa expuso que entre los principales retos de la nueva Suprema Corte está la independencia de los órganos de justicia y no dar marcha atrás en la defensa de derechos de las personas. Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la nueva Suprema Corte de Justicia, aseguró que la independencia de los órganos de justicia es el principal reto para proteger los derechos de las personas y contener al poder. Su único compromiso de la Suprema Corte, o por lo menos el más importante, es el de ser guardián de la Constitución, pero además hacer valer todos sus contenidos. Y para quienes integramos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro compromiso es asumir a esa misma Constitución como punto de partida para continuar protegiendo los derechos humanos y con ello aportar lo que nos corresponde para alcanzar una sociedad más justa, libre e igualitaria. Al participar en el Congreso Internacional a 10 años de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, planteó que persiste otro reto, el de no dar marcha atrás en la defensa de derechos de las personas. Estamos muy lejos de satisfacer medianamente los anhelos de justicia en México. Sin embargo, pienso que para hacer frente a la problemática que los derechos humanos tienen en una sociedad tan compleja como la nuestra, no podemos dejar de percibir, de visibilizar el gran recorrido que hemos hecho hasta este momento. Jaime Cárdenas, jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó que otro de los retos es que el derecho esté en manos de los ciudadanos. Son los ciudadanos los que deben tener la última palabra para definir el alcance y el significado de los derechos. Muchas gracias. Para Plural TV, Mario López Peña. Aún es bajo el porcentaje de juzgadores que consideran la perspectiva intercultural, planteó Marcelino Nicolás Sánchez, director de Justicia Intercultural. Son pocos los juzgadores que han adoptado una perspectiva pluricultural en la resolución de asuntos, indicó el director de Justicia Intercultural de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte, Marcelino Nicolás Sánchez. En su mayoría no han tomado todavía en cuenta la perspectiva intercultural. No puedo decir que todos. Hay un porcentaje muy bajo, pero que han ido ya considerando la jurisdicción indígena dentro de sus acuerdos y sentencias. Sin embargo, yo creo que la percepción que tengo es que es muy, muy baja. Y yo creo que ese es un trabajo que tenemos pues todos. Al participar en un ciclo de conferencias en la Defensoría Pública Federal en presencia de su titular, profundizó en el caso de San Cristóbal Suchixtlahuaca, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció por primera vez la competencia de las autoridades tradicionales para resolver conflictos internos bajo los sistemas normativos, así como el caso de San Juan Atepec, que validó su territorio y sistemas normativos propios. Las comunidades indígenas tienen derecho a la jurisdicción. Y hay que garantizárselos, hay que eficientar ese derecho. Y dijo la Corte, si nosotros no lo hacemos, seguirá siendo letra muerta. Así dice la sentencia ahí. Lamentó que las tesis y jurisprudencias emitidas por la Corte en materia de derechos indígenas representan solo el 0.5% con un total de 147 casos. Ahora, dijo, la tarea es tanto para defensores como para abogados y juzgadores para impulsar la perspectiva intercultural y el valor de los sistemas normativos a la par de la justicia ordinaria. Con imágenes de Jacobo Parrilla e Israel Trejo, para Plural TV, Laura Murillo.
El juzgado 14º de distrito en Baja California ordenó que las autoridades deben reconocer a las parteras como practicantes autónomas de servicios de salud en beneficio de 9 mujeres parteras de diversos pueblos originarios, representadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Al reconocer la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres parteras, el juzgado 14º de distrito en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, concedió una suspensión provisional en el juicio de amparo 751/2025 sobre la aplicación de la norma oficial mexicana 020 de atención materna y neonatal. Con ello se benefician 9 mujeres parteras tradicionales pertenecientes a diversos pueblos originarios, entre ellos Mixteca y Purépecha, representadas por el Instituto Federal de Defensoría Pública. En su resolución, el juzgado de distrito ordenó que las autoridades deben reconocer a las parteras como practicantes autónomas e independientes de la normatividad aplicable a los servicios de salud del Estado. Además, instruyó a las autoridades a que se abstengan de impedir, limitar o sancionar su ejercicio con base en la norma impugnada, así como de realizar actos tendientes a su registro en el Registro Nacional de Parteras o exigirles capacitaciones o supervisiones ajenas a su cultura de origen. La resolución también dispone que las autoridades reconozcan oficialmente la actividad de las parteras representadas, a fin de que puedan ser dotadas de los certificados de nacimiento correspondientes. La juzgadora advirtió que la ejecución del acto reclamado podría causar daños irreparables tanto a las parteras como a las personas gestantes que eligen ser atendidas conforme a sus tradiciones. Este fallo se suma a criterios emitidos por tribunales colegiados en la Ciudad de México, Estado de México y Chiapas, que han concedido suspensiones similares contra la NOM 020 de la Secretaría de Salud. Para Plural TV, Jesús Daza. Vamos a una pausa en el semanario judicial y volvemos. Continuamos. 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes afectados por delitos del crimen organizado. Vámonos con más información. Especialistas coincidieron en que la pobreza, abandono escolar, violencia y rupturas familiares son factores que aprovecha la delincuencia organizada para reclutar a niñas, niños y adolescentes en México. Es necesario unir esfuerzos para frenar la trata y el reclutamiento de menores, delitos originados por el crimen organizado que afectan al 74.6% de niñas y mujeres adolescentes en México, señaló el especialista Boris Caballero. En el marco del proyecto Niñez Primero para la atención y prevención de ambos delitos, realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, señaló que la Ciudad de México registra el mayor número de casos en personas de entre 0 y 17 años. Un indicador aquí que es bastante preocupante también, y es que la cifra de niñas y adolescentes mujeres es mucho mayor el porcentaje que en Ciudad de México. Estamos hablando de casi un 80%. La académica de la Universidad del Claustro, Elsie Pérez, hizo un llamado para reforzar los compromisos institucionales a fin de reducir los factores de vulnerabilidad que permiten la trata, el reclutamiento forzado y la explotación infantil. Pues atentan contra libertad, seguridad, desarrollo integral de miles de niñas y adolescentes, y en contextos como la Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, bueno, definitivamente un agresor o una persona que violenta este tipo de derechos identifica a condiciones de vulnerabilidad. El experto Juan Carlos Quirarte, de Michoacán, dijo que la delincuencia organizada aprovecha factores como pobreza, abandono escolar, violencia y rupturas familiares para reclutar a menores y alejarlos de sus hogares. El 70% de las captaciones se realiza por contacto directo con gente que está cercana. Creo que lo decías hace un momento, ¿no? Es estar ahí en corto, una seducción, puede ser con enamoramiento a través de una pareja sentimental. Se mencionó la necesidad de impulsar acciones urgentes para garantizar entornos seguros, fortalecer las rutas de protección y promover la coordinación entre autoridades, comunidad académica y sociedad civil. Con imágenes de Marco Avendaño y Óscar Cedeño, para Plural TV, Rosy García.
Habitantes de comunidades indígenas de Chiapas demandaron la construcción de unidades médicas de alta especialidad para esa región. Habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas exigieron más unidades médicas de alta especialidad, ya que el Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas es el único en la zona y del que dependen más de 1.450.000 personas. Ante el Congreso del Estado, señalaron que se requieren al menos 5 hospitales nuevos, 2 de ellos en la región de los Altos de Chiapas, un territorio extenso que cuenta con 17 municipios. Señalaron que existen clínicas en algunos municipios, pero no tienen la capacidad resolutiva ni el personal médico suficiente para garantizar el derecho a la salud de la población en las comunidades, lo que les obliga a recorrer largas distancias para encontrar un médico. Para Plural TV, Jesús Daza. Autoridades y especialistas analizaron el desplazamiento forzado interno y las violaciones a los derechos humanos. El desplazamiento forzado interno implica violaciones a múltiples derechos humanos que no son fáciles de reparar. Así lo indicó el director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, al reflexionar sobre el caso de la comunidad Triqui de San Juan Copala, Oaxaca. El desplazamiento por cualquiera de las formas que haya, ya sea económico, forzado por las situaciones climáticas, por las situaciones de criminalidad, por las cuestiones políticas, por las cuestiones de obra pública que se quieran realizar por parte del Estado, todas ellas implican un gran daño a nuestros derechos humanos, ¿no? Un gran daño que no se puede reparar tan fácilmente, porque desplazarnos de nuestros lugares de origen implica la pérdida de otros derechos humanos. Hay violación a muchos otros derechos, entre ellos alimentación, vivienda, salud física, salud mental, acceso a propiedades, ¿no? Infinidad, ¿no? Y algo que también retrata este caso es este impacto continuo sobre esos derechos humanos. En un conversatorio, especialistas explicaron que todo comenzó en 2007, cuando se buscaba el reconocimiento de San Juan Copala como municipio autónomo. Entre 2009 y 2010, integrantes de la comunidad tuvieron la necesidad de desplazarse. Ocuparon el Zócalo de Oaxaca, de donde fueron desalojados de manera violenta, y es por estos hechos que se presentó un amparo. El tribunal colegiado otorga la suspensión de plano y los efectos a los que otorga la suspensión es para que se proporcione un lugar distinto al Zócalo, en donde las personas puedan desarrollar su vida, en donde tengan una vivienda digna, adecuada. Y un segundo efecto que también mencionaba un poco la maestra Anaí es el proporcionar un espacio en donde ellas puedan desarrollar su actividad meramente artesanal. Indicaron que el recurso está en vías de cumplimiento de la suspensión de plano y se encuentra en revisión por el sobreseimiento de 2 actos en concreto. Por su trascendencia, podría ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para Plural TV, Laura Murillo. En la Sierra Tarahumara repuntaron los contagios por tuberculosis y sarampión, principalmente entre la población indígena. En la Sierra Tarahumara se han registrado este año 56 muertes por tuberculosis y sarampión, lo que ha significado un repunte de contagios principalmente entre la población indígena. Con datos de la Secretaría de Salud del Estado, del 1 de enero al 12 de noviembre suman 582 casos de sarampión y 147 de tuberculosis en 17 municipios de la región. De las 21 muertes por sarampión, 17 son de personas rarámuri y de las defunciones por tuberculosis, al menos 10 fueron de infantes de la misma comunidad. Entre las principales causas de mortalidad por tuberculosis destacan la atención médica tardía y la movilidad constante, dijo Enrique Reyes, coordinador estatal del programa de microbacteriosis. La detección temprana es clave para mejorar el pronóstico, pero muchas veces se interrumpe el tratamiento por la migración temporal en busca de empleo, y en el caso del sarampión, la principal causa del brote es la falta de vacunación entre la población indígena y complicaciones como la neumonía, que han provocado la mayoría de los decesos entre infantes y personas desnutridas o con sistemas inmunitarios debilitados. Para Plural TV, Lilian Moreno. Durante la presentación del poemario Mi grito y mi silencio, madres y familiares de personas desaparecidas dijeron que la obra expresa el dolor por la ausencia, al mismo tiempo que es un homenaje y un recuerdo.
Pasaron 13 años y me desempeñaba como sargento primero, cuando la noche del 25 de agosto de 2019 formé parte de la larga lista de desaparecidos por el crimen organizado. Esa noche fui victimizado por el cártel y dejaron mi cuerpo en una fosa clandestina. Que estas palabras sean un testigo de tanto crimen impune, que sean el grito que clama justicia. Un desahogo lleno de dolor, pero a la vez, homenaje y recuerdo de los tiempos vividos a un cariño que nunca se irá. Así lo expresaron madres y familiares de personas desaparecidas del estado de Guanajuato durante la presentación de su poemario, Mi grito y mi silencio. Emma perdió a su hija Maite. Acusa que desde 2018 nunca ha tenido respuesta de las autoridades y que ella, por su propio pie, comenzó una búsqueda que hasta la fecha no ha fructificado. Platicó con nosotros y llena de dolor, habla del vacío, del grito y del silencio que padece por su seguridad y la de sus otros hijos. Como si tuviera a su hija de frente y la viera una vez más, le envió el siguiente mensaje. Bueno, pues, perdón, simplemente decirle que la amo, que estoy aquí esperando su regreso. Mi corazón de mamá a mí me dice que mi hija ya no está con vida, porque es un sentir y una conexión. Pero donde quiera que esté, que la amo mucho, que la recuerdo con mucho amor y que su familia y su casa la esperamos como Dios lo decida. En la Casa de la Cultura Rafael Galván de la UAM, conversamos también con María Elena, quien, orgullosa de la formación militar de su hijo, hoy lamenta que ya no esté entre nosotros. Y lo dice porque encontró sus restos, luego de que el crimen organizado se lo llevara y lo ultimara. Él conoce a unas personas del cártel del Marro y yo pienso que el cártel tiene armamentos más sofisticados, pero lo quisieron jalar para entrenar a sus gentes. Él no cambió de bandera, lo ultimaron la noche del 25 de agosto de 4 balazos. Jeremy Renaud, coordinador del programa de personas desaparecidas y sus familias del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, lamentó la desaparición de más de 130,000 personas en nuestro país. Que la desaparición pues genera una herida profunda en las personas, en las familias, en las comunidades, afecta en todos los ámbitos de la vida de una persona y de una familia. Y justo lo que vemos a través de esta obra es que las palabras o la expresión artística en general pues se convierte como en un vehículo para poder sanar. En otros temas, tras 5 meses de remodelación, el Museo Interactivo de Economía reabrió sus puertas, que desde su fundación en el año 2006 se convirtió en el primer museo interactivo del mundo que está dedicado a la economía y las finanzas. El filósofo griego Heráclito sostenía que nada es permanente excepto el cambio, ya que la permanencia es una ilusión de los sentidos. Con ese ánimo, el Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico se renueva completamente y presenta a sus visitantes nuevas actividades, salas e instalaciones para reconectar la economía con nuestra vida cotidiana. ¿En qué consiste? Pues básicamente en renovar toda la imagen del museo, tanto en el software como en el hardware, toda también la intención de cómo lo comunicamos, el lenguaje, los colores, la iluminación. En el MIDE creemos que no solo, mejor dicho, tenemos la idea de no hacer interactivos, sino de crear experiencias para el público, y entendíamos que también era importante darle una renovación a toda la forma en la que podíamos presentar los temas que regularmente se presentan en el MIDE. Desde su apertura en 2006, el MIDE ha sido un referente a nivel nacional en la promoción y difusión de la educación financiera,
con espacios que transforman conceptos que pudieran resultar complejos en experiencias interactivas, adaptándose a las nuevas generaciones. Especialmente en el tema de educación financiera hicimos una renovación completa en nuestro piso dedicado a finanzas personales, tomando en cuenta también ya otro tipo de situaciones como la economía del comportamiento. Pero ahora también ya dimos un paso adelante, tomando en cuenta que las emociones también tienen un valor importante en el momento en que tomamos decisiones financieras. 4 de cada 10 personas que viven en México padecen un alto nivel de estrés financiero. Es decir, viven con la preocupación de no poder llegar al final de cada quincena. El renovado Museo Interactivo de Economía nos enseña a tener una buena educación financiera, con exposiciones interactivas y la importancia de las cadenas de producción en nuestro país. Hay nuevas experiencias complementarias como un tranvía que nos explica sobre las 20 plantas que transformaron la economía, un recorrido sobre el futuro del trabajo y la tecnología, nuevas exposiciones sobre cómo se fabrican los billetes, los gastos innecesarios que todos hacemos en algún momento y las pequeñas grandes acciones que podemos emprender para comenzar a ahorrar. Pues la verdad se me hace muy increíble, nada a comparación a la primera vez que vine, porque fue mi primera vez, y aunque apenas estoy empezando a hacer mi recorrido, la verdad es que me está pareciendo muy bien, que haya más dinámica y que podamos aprender más acerca de los impuestos. Muy interesante, muy bonita, muy buena, me gusta, no es lo mismo a lo que había anteriormente, hoy está más vivo, pues la verdad sí, me gusta. La verdad yo digo que está mejor, ya que pues, la persona no se aburre, no se les causa así como que de cómo pueden manejar sus finanzas, de los seguros que tienen que tener, ya que es muy interactivo. Con esta renovación, el MIDE pretende ser el museo de la vida cotidiana, donde cada persona pueda explorar cómo sus decisiones diarias forman parte de la economía nacional y global, así como de un futuro sustentable. Y para el MIDE es muy claro que los recursos naturales son muy importantes y la forma en la que nos relacionamos con ellos también es parte de nuestras decisiones económicas y también financieras. Para celebrar esta renovación y animar a todas y todos a promover unas finanzas saludables, el Museo Interactivo de Economía tendrá entrada libre hasta este domingo, aunque constantemente tiene descuentos y promociones para todos sus visitantes. Visítelo de martes a domingo de 9 a 17 horas en Tacuba 17, en el Centro Histórico. Para Plural TV, Jesús Daza. Y antes de despedirnos, lo invitamos a continuar en la señal de Plural TV y lo invitamos el próximo lunes a seguir la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Soy Óscar González y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.